Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy su profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos haciendo los cursos de historia. A ver chicos, esta clase está dirigida para los niños de nivel 1, ya ahí está. Vamos a hacer historia universal y el tema es el periodo macedónico. Ya, para ubicarnos es ya el último periodo de Grecia. ¿Correcto chicos? Entonces, comencemos con nuestra clase el día de hoy. Vamos acá. Escucha bien. Cuando hablamos de Grecia, ya para que podamos acá establecernos bien. Cuando hemos hablado de Grecia, mira que en la parte superior, Grecia tiene sus periodos, ¿cierto? ¿Cómo se llama el primer periodo que hemos hecho? ¿Se acuerdan el sencillo? El prehelénico, ¿correcto? ¿Cuál hicimos la semana pasada? El clásico. ¿Y cuál es nuestro tema del día de hoy? El periodo macedónico. Ah, ya. Hoy día nos toca hacer el último periodo de la historia de Grecia. Pero vamos a hacer un breve repaso del clásico, porque en este periodo macedónico veo que también han vuelto a tratar estos temas. ¿Ya? Y de paso que nos sirva un repaso para nuestra evaluación de la próxima semana. ¿Correcto? Listo, muy bien. A ver, habíamos hablado que los persas estaban en pleno proceso de expansionismo, ¿se acuerdan? Ah. Y como estaban en pleno proceso de expansionismo, llegaron hasta el mundo helénico. Por eso las guerras médicas es un enfrentamiento entre quienes, entre Grecia y los persas. ¿Correcto? Muy bien. Acá tenemos las causas, las razones por lo cual los persas se enfrentaron en una guerra con los griegos. ¿Y por qué se llama guerras médicas? Acuérdate, porque a los persas se les llamaba medos, ¿correcto? Y como eran llamados medos, ya, se llama guerras médicas. ¿Te olvides de eso? Ya. ¿Quién estaba en pleno expansionismo? Los persas. Por lo tanto, primero, miren acá estamos resaltando expansionismo político y territorial de quiénes? De los persas hacia Grecia. Este conflicto, ¿quién lo generó? Los persas. Aparte, los persas querían tener el control comercial de las rutas marítimas. Querían tener el control del mar Egeo y Negro, que estaba en poder de los griegos. Y ahora los persas querían controlar esas rutas comerciales. Y en Grecia estaban bajo un gobierno democrático versus el despotismo que había en Persa. Entonces había una contradicción entre los sistemas de gobierno en cada uno de ellos. Y el otro fue que los persas tenían celos de la prosperidad económica y comercial que tenían las colonias o que tenían los griegos en Asia Menor. Acuérdate que había nada menos que colonias, ¿ya? Griegas nada menos que en Asia Menor, como Mileto, ¿correcto? Eso quedó bastante claro. Ahora, ¿cuál fue el pretexto del conflicto? Cuando los persas invaden una colonia griega en Asia llamada Mileto. Y esto cae en manos de los persas. Por lo tanto, los griegos en Mileto piden ayuda nada menos que a Esparta y Atenas. ¿Cierto? Bien, acá tenemos súper resumido nada menos que las guerras médicas. ¿Ya? Ya hicimos las causas, claro, el expansionismo de los persas. ¿Correcto? ¿Cuál fue la detonante? La rebelión de los colonos griegos en Asia Menor. En total, ¿cuántas guerras médicas dijimos que hay? 3 guerras médicas. En total son 3. Por esta Primera Guerra Médica, Segunda Guerra Médica y la Tercera Guerra Médica. Dijimos, en conclusión, ¿quién ganó las guerras médicas? Los griegos.
Las tres ganaron los griegos. ¿Correcto? Las tres. Pero mencionemos un detalle de cada uno de ellos. Cuando hemos hecho los persas, ¿quién fue el persa que inició las guerras médicas? Un tal Darío. Ahí está. Y este emperador Darío, ¿se acuerdan? El que organizó el imperio de las persas, fue derrotado en la batalla de Maratón, dando la victoria para los griegos. Aspa, derrota de los persas. ¿Cierto? ¿Quién continúa? El hijo de Darío. ¿Y cómo se llama? Jerjes. Y Jerjes da inicio a la Segunda Guerra Médica. Pero Jerjes obtiene una victoria en Termópilas. Entonces, escucha bien, ¿ah? Los griegos o los persas tuvieron una victoria en la Segunda Guerra Médica, sí, una batalla, pero perdieron la guerra. ¿Cuál fue la batalla que ganaron? Termópilas. Y ahí es donde escuchamos pues la leyenda de este tal Leónidas y sus 300 hoplitas, los soldados que había nada menos que en ese entonces. ¿Entendido? Ya, muy bien. Luego se da la batalla de Salamina, Platea y Micala. Victoria griega y nuevamente derrota de los persas. ¿Quién continúa el enfrentamiento? Artajerjes. ¿Quién era el hijo de Jerjes? Y finalmente los persas son derrotados en la batalla de Euridemonte, consagrándose la victoria de los griegos y se puso fin, acuérdate, esto te voy a preguntar, al conflicto entre griegos y los persas en la paz de Calias, o también se llama la paz de Simón, con C. ¿Correcto? Muy bien, entonces los griegos salen con la victoria. Por lo tanto, los griegos ahora van a tener la supremacía en esa parte del mundo. Se da la hegemonía del mundo griego. Pero, ¿quién sobresale de todos ellos? Atenas. ¿Correcto? Entonces, tras el fin de las guerras médicas, se da la hegemonía de ¿quién? La hegemonía de Atenas. ¿Qué sucede con Esparta? Esparta queda en un segundo plano. Esparta pierde el protagonismo. ¿Se acuerdan? Ya no es la Esparta de hace años, ¿no? Y ahora la polis más importante del mundo griego antes era Atenas Esparta, pero ahora solamente va a ser Atenas. Y a eso se llama como el siglo de Pericles. ¿Por qué Pericles fue gobernante nada menos que de los griegos, de los atenienses? Lo llamaban el Olimpo, por el gran conocimiento en diversas materias que tenía este Pericles. Su cabeza. Era un tipo, ¿no?, distinto a los demás, inteligente, preparado políticamente, ¿ah?, líder del Partido Popular, ¿no?, estadista, prestigioso. Todas las cualidades las tenía Pericles. Y justamente a él, miren acá, se le debe el esplendor de Atenas. Y con el gobierno de Pericles se consolida el gobierno democrático en Atenas. Así que Pericles, ¿no?, con él se da la hegemonía de Atenas. Le llaman el siglo de oro de Pericles, ¿no? Perfeccionó la democracia. Claro que no es una democracia como hoy en día conocemos, ojo. Es una democracia totalmente diferente. En Grecia participaba el pueblo, pero solamente una parte del pueblo. No todos participaban. Ya perfeccionó la democracia y embelleció Atenas. Aprovechando la reconstrucción de las guerras médicas que habían invadido los persas, ¿no?, construyeron el Partenón, un templo dedicado a Atenea. Este es el Partenón. Tú estás viendo ahí. Acá. Vamos a escribir acá.
que es el Partenón. ¿Dirigido a quién? A la diosa Atenea. Y tenemos el Erectión, que era un templo en honor al rey Erectio, ¿no? Rey legendario de Atenas. ¿No? Embelleció. Y con Pericles, en el siglo de Pericles, ¿qué cosa florece? La filosofía. ¿Y quién está? Sócrates, Platón, Aristóteles. En las matemáticas, Pitágoras, Tales de Mileto, Euclides. En el arte, nada menos que la famosa decoración de Fidias, en la decoración del Partenón. ¿Ah? El Mirón y su famosa obra Discóbolo, ¿ah? En honor a los Juegos Olímpicos. En la literatura, Homero con la Ilíada y la Odisea, Sófocles, Esquilo. O sea, esos grandes griegos que dieron sus aportes coinciden justamente con el famoso siglo de Pericles. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe, de eso trata, claro. Sencillo, este puede ser el curso la semana pasada. Porque estamos en el periodo macedónico. Bueno, entonces, ¿qué sucede con Esparta? Esparta queda en un segundo plano. ¿Correcto? Atenas, ¿qué será? Pues el famoso siglo de Pericles. Como les dije la semana pasada, Esparta se habrá quedado con los brazos cruzados. Dijo, sí, ya. Atenas, no. Y se da una guerra entre ambos. ¿Cómo se llama eso? Las guerras del Peloponeso. ¿Quién se enfrentó? Esparta, que tenía rol secundario, y el que tenía la hegemonía, que era Atenas. Esparta quería sacar a Atenas de esa posición, de ese privilegio que tenía. Y Esparta buscó sus aliados y los llamó la Liga del Peloponeso. Pero miren, tuvo un aliado muy importante. Así, ¿quién fue? Su ex enemigo. ¿Quiénes? Los persas. ¿En serio, profe? Sí. Y a los aliados de Atenas se le llama la Conferencia de Delos. ¿Por qué se enfrentaron? Por la rivalidad del control del mundo griego. ¿Quién tenía el control del mundo griego? Atenas. ¿Esparta lo aceptó? No. Desarrollo. En total hubo 3 guerras del Peloponeso. ¿Quién ganó? Esparta. Esparta gana, check. Atenas pierde. ¿Correcto? Pero para acá nos quedamos, ¿no? Por más que había ganado Atenas, Esparta también, ¿qué se encontraba? Se encontraba vulnerable, débil. ¿Ah? Se encontraba desgastada. Y entonces, ¿quién aprovecha la ocasión? Una nueva polis acabé. Macedonia. Macedonia aprovecha que Esparta y Atenas se encontraban débiles. Por eso se llama periodo macedónico. Ahí está, ¿ve? ¿Ve? Escuchen bien acá. O helenístico. ¿Ah? Periodo macedónico porque ahora la polis más importante es Atenas, no. Esparta, no. ¿Quién? Macedonia. ¿Y quién inicia todo esto de acá? El rey Filipo II. Él. ¿Ah? Y Filipo II fue educado en su juventud en Tebas. ¿Ah? Fue discípulo de un hombre llamado Epaminondas, que era un filósofo matemático, coronado rey de Macedonia ante la muerte de su padre Perdicas. ¿Qué hizo él? Organizó la falange macedónica, la perfeccionó. Es decir, ¿qué hizo? Un ejército.
¿Y cómo le llegó? La falange macedónica. ¿Ah? Y este Felipe, o Filipo, invade. ¿A quiénes invade? A la derrotada Atenas y finalmente a Esparta. Y Atenas y Esparta caen ahora bajo la influencia del rey de Macedonia, Filipo, en la batalla de Queronea. Finalmente, Esparta es derrotada. ¿Por quién? Por Macedonia, una nueva polis que buscaba la hegemonía, el control. ¿Ah? Es acá. Esparta derrotada por Macedonia. Pero como cualquier típico rey, este Filipo tenía pues una fama, ¿no? De los típicos reyes, ¿no? Que se embriagaba, salía, tenía varias mujeres, era el rey. Pero hay dos hipótesis, uno que lo asesinan a Filipo, otro que fallece. Cualquiera fuese de los casos, Alejandro Magno, su hijo, ¿ah? Con tan solo 20 años, educado por Aristóteles, es nombrado rey. Y este Alejandro Magno decide invadir, conquistar el imperio persa y derrotar a un tal Darío III. En honor a él, fundó el imperio alejandrino. Este Alejandro Magno, miren uno, liberó a Egipto. ¿Cómo que libró a Egipto? Es que Egipto estaba invadida por los persas. ¿Correcto? ¿Y qué hace Alejandro Magno? Libera a Egipto de los persas. ¿Y qué hace Egipto? ¿Qué hace? ¿No? Nombró faraón a Alejandro Magno. Lo nombró a faraón. Y ahora, ¿cuál era su objetivo? Invadir a los persas y fundar el imperio carolingio, o alejandrino, disculpe. Y fue el más grande conquistador de la época. Porque ¿quiénes caen? Egipto. ¿Ah? Nada menos que Babilonia. Los persas. Y llegó, chicos, India, hasta una parte de la India. Pero cuando Alejandro Magno tenía 33 años, también dos hipótesis. Que sus generales lo envenenan porque Alejandro Magno estaba obsesionado con llegar a la India. Pero en ese paso habían muerto muchos griegos. Así que señalan que fue envenenado o simplemente de la malaria cae nada menos que este Alejandro Magno. Y libró muchas batallas, ¿no? Granicó, hizo, Tiro, Egipto, funda Alejandría en honor a él, ¿no? La batalla de Gaugamela para llegar hasta la India, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Fallece, muere Alejandro Magno, muere. Y tras su muerte, ¿no? Tras ello, ¿no? Muere. Tras ello, dividieron el imperio de Alejandro Magno en tres. Ante la muerte de Alejandro Magno, no se sabe exactamente qué pasó con Alejandro Magno, dónde está su cuerpo, no se sabe. Y tras la muerte se dividió al imperio de Alejandro Magno en tres. Uno, nada menos que Egipto, ¿ya? La Grecia, se llama la Grecia Magna, por Alejandro Magno, ¿correcto? Y nada menos que
Persia. Uno de los persas. Así fue dividido. Y así se pone fin a ese famoso periodo macedónico, ¿no? Muy bien. Ahí está, miren, ¿ve? División del Imperio Alejandrino. Egipto, ahí está. Siria, lo que serían los persas, pues, ¿no? Y Macedonia, que sería la Grecia Magna, ¿correcto? En Egipto, la capital Alejandría. ¿Y quién toma el poder ahí? Un militar llamado Ptolomeo. Y funda la dinastía de Lágidas o de los Ptolomeos. En Siria, capital Antioquía. ¿Quién dio? El general Seleuco. Funda la dinastía selúcida. Es decir, el imperio carolingio, ¿ya?, fue dividido entre los generales, porque no tuvo hijos Alejandro Magno, de Alejandro Magno, ya que tenían la fuerza militar ellos. Macedonia, capital Pelia, general Antigomo, fue una ciudad Antigónida, y esos eran llamados los reinos helenísticos, ¿no?, que tenían origen griego, ¿no? Se dan cuenta. Luego ya al final todos ellos son nada menos que sometidos por los romanos. ¿Sí? Para la práctica del día de hoy, una práctica sencilla. Miren el 5, miren, comenzamos por acá. Las guerras médicas es un enfrentamiento entre los griegos y los persas. ¿Dónde está griegos y persas? Siguiente también sencillo. Gobernador ateniense que dio el primer código escrito en Atenas. Pericles, pues. Pericles. Estos dos tienen que ver con lo de la semana pasada, incluso el de acá. Los eupátridas, ¿quiénes eran los eupátridas? Eran los que se encontraban en la parte superior, nada menos que en Atenas, ¿se acuerdan? Y los eupátridas eran descendientes de los jonios, pues la respuesta. ¿Qué es el bule? Es una asamblea popular donde participa el pueblo en la toma de decisiones. Tribunales populares también se denomina. Esto era en Atenas. Ahí se llamaba a los jueces, en Atenas se llamaba areópagos. Respuesta a la A. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está. Bien, nos vemos el día de salida, chicos. Nos vemos hasta luego. Chao, chao.